Francisco Villota. Francisco Villota Pérez Cotapos es un héroe de la provincia de Curicó, que en el proceso de independencia de Chile, que duró entre 1810 y 1818, él tomó una opción. Su padre se llamaba Celedonio Villota, era partidario del rey de España, y Francisco decidió apoyar el bando patriota y tomó una decisión radical. Cuando después de la batalla de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814, él decidió cruzar la cordillera con su señora embarazada y su hijo nació en Mendoza y se llamó igual que él, Francisco, pero cuando pasaron por la cordillera le puso Francisco de las Nieves Villota. Estando en Mendoza, el general San Martín, que tenía una estrategia de poder liberar a Chile para asegurar la independencia de Argentina, envió emisarios. Manuel Rodríguez Erdoiza, Francisco Villota Pérez Cotapos fueron emisarios para formar guerrillas en Chile. Y Francisco Villota formó una guerrilla en la zona que hoy día corresponde a Comalle. Hablar de guerrilla en el siglo XIX, eran campesinos mal armados, algunos hacendados, no tenían cañones, no tenían armas de guerra como los españoles. Por lo tanto, él tuvo una visión, yo diría, heroica. Quiso apoderarse de la ciudad de Curicó, la Villa San José de Buenavista de Curicó, cuando acá había un ejército profesional. Entonces él entró por un camino que se llamaba Callejón del Pino, que hoy día se llama Avenida España. Entró a la Villa San José de Buenavista para apoderarse de la ciudad. Claro, era muy desigual las fuerzas españolas que estaban en la Villa San José de Buenavista con las fuerzas de esta guerrilla entre campesinos mal armados y hacendados. La batalla se produjo donde hoy día se encuentra la Alameda Manso Velasco, donde está el monumento a Luis Cruz Martínez. Evidentemente, después de algunas horas tuvo que replegarse Manuel Rodríguez, pero capturaron a 4 de sus hombres. Los españoles los colocaron en la plaza de armas de Curicó para que la población tuviera miedo y no quisiera sumarse a la causa patriota. Esta batalla de Curicó fue la noche del 24 de enero de 1817. Y después a él lo persiguieron a Comalle, pasaron por la hacienda Comalle, que era su hacienda, interrogaron a su capataz, a su mayordomo, y él no confesó y lo colgaron, el mayordomo, en la casa de Villota. Y él lo siguieron hacia Huemul, cerca de Morsa, y en esa oportunidad hubo otra segunda batalla, la batalla de Huemul. 3 días después, las fuerzas españolas profesionales, soldados de armas, contra campesinos y hacendados mal armados. Y en esa batalla murió Villota, pero ellos no sabían quién era Villota, no tenían un retrato de él. Los que sobrevivieron de Villota huyeron hacia la zona de la montaña de Teno y ellos pasaron con el cuerpo por las haciendas para saber quién era el líder de ese grupo que habían dado muerte, y pasaron por la hacienda de la familia Lavé en Comalle pensando que era el hijo de la familia Lavé, y la mamá de los Lavé dice Francisco, y ahí se enteran que el que llevaban ahí era Francisco Villota. Para que lo traen a Curicó y para que la población tuviera temor, miedo, pavor, lo desnudan y lo cuelgan en la plaza, desnudo. El impacto para las personas era muy grande, porque ver un patriota que había muerto les podía pasar a los que podían sumarse. Los franciscanos pidieron como misericordia el cuerpo de Francisco Villota y lo enterraron en la cripta que está en los restos de la iglesia de San Francisco de la época. Bajo la cripta está enterrado Francisco Villota. Es el héroe olvidado de la guerra de independencia, y sobre todo en nuestra ciudad de Curicó hay que reivindicar su heroísmo y su altruismo, porque él podría haber vivido como el hijo de un hacendado, partidario del rey, no haberse inmiscuido en la guerra de independencia, pero no lo habríamos conocido. Entonces hay una deuda también con las personas que han hecho algo extraordinario como dar la vida por una causa, y pudiendo haberse quedado en una posición cómoda, al margen, observando. Y eso es parte de algo que se llama historia local, que es lo que yo me dedico por vocación. Estudié Pedagogía en Historia y Geografía, hice un doctorado en Didáctica de la Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, y escribí textos escolares como los que se entregan en todo Chile, pero son textos que hablan de todo Chile, no hablan de la historia local. Entonces, la deuda que estamos tratando de subsanar
investigando en fuentes documentales, en fuentes orales, en objetos, y hacer visible la historia de los invisibilizados en la historia. Y en esto hay personas, hechos, procesos, oficios y también personas que tienen una historia que vale la pena conocer. Interesante, por ejemplo, ahora con lo que está pasando con, por ejemplo, con el caso de la iglesia de San Francisco, que post terremoto se destruye, pero aún quedan los restos de Francisco Villota. ¿Sea algún momento en la historia posterior a su muerte y de la batalla que fue el 27 de enero? 24 de enero de 24 de 1807 enero. en Curicó y el 27 de enero allá en la zona de Huemul. De tomar su cuerpo y trasladarlo a algún cementerio. Pero yo creo que hay una... Conversé el otro día con un médico que ellos me comentaron que hace no sé cuántos años atrás, 10 años o más, ellos hicieron algo simbólico, que trajeron personas vestidas de usanza no de la guerra de Independencia, de la guerra del Pacífico. Ellos se confundieron, los que organizaron con una buena intención, hicieron una procesión y tomaron una tierra y lo pusieron en la iglesia La Matriz en forma simbólica, como que fuera la ceniza de Francisco Villota. Yo creo que falta una investigación antropológica, arqueológica también, para ver si hay restos que queden en la cripta, porque también en la cripta donde estaban los restos de Villota, más abajo están los restos de las personas que donaron tierras para que la villa San José de Buenavista se trasladara de Tetuquén Alto a la actual ubicación, que era el matrimonio que lo formaba Pedro Barrales y Ana Méndez, que donaron 49 cuadras entre el Cerrillo de Buenavista y la Estera Huayquillo, y son personas que nosotros deberíamos reconocer la generosidad de haber donado tierras para la ciudad donde vivimos, y también no están invisibilizados. Entonces, normalmente las personas atribuyen solo a Mónica Donoso, pero ella, sí es verdad, pero ella lo dio en la zona de Tutuquén, con otro señor que se llama Pedro Solorza Tapia, que también ha sido invisibilizado. Entonces, ¿y por qué ha sido invisibilizado a las personas? ¿Quién decide lo que se escribe? ¿Quién decide lo que se visibiliza? Hay una opción política, hay una opción también, yo diría, ideológica. Invisibilizar, voy a dar un ejemplo. Hace 10 años, acá en Curicó, hubo un movimiento social que se llamó Asamblea Ciudadana por un Hospital, donde ciudadanos de a pie nos organizábamos en forma independiente a los partidos políticos, un movimiento ciudadano donde nos reuníamos todos los lunes en una junta de vecinos, por ejemplo en la población Mardones, en la población Sol de Septiembre, en la Villa Don Sebastián, en el gimnasio cubierto, y organizamos actos ciudadanos por un hospital, movilizando la ciudad. Eran al principio 3 personas, 30, 100 personas, donde se convocaron artistas locales, hicimos actos también en la Alameda, reunimos 30.000 firmas en la vendimia, fuimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y logramos que la Comisión de Salud instruyera al Ministerio de Hacienda para que se aprobara el presupuesto, la glosa presupuestaria para el Hospital de Curicó. Eso ha sido invisibilizado en los últimos 10 años. Yo fui a la inauguración del nuevo hospital, vino el presidente de la República, el ministro de Salud, el alcalde, el gobernador. Nadie nombró a la Asamblea Ciudadana por un hospital. Entonces, esto es súper relevante porque los movimientos sociales tienen que ver con necesidades, con sueños, con aspiraciones. Y las personas que actuaron de buena fe, que destinamos tiempo, yo participé, fui secretario ejecutivo de la Asamblea, destinamos tiempo de nuestra vida, descuidando también a nuestra familia, trabajo por un bien superior, un hospital para la ciudad. Eso hay que relevarlo, porque si no lo contamos va a quedar invisibilizado bajo la alfombra de la historia. Entonces hay un deber ético desde la historia de hacer relación entre el pasado y el presente. Hoy tenemos un hospital en la ciudad por múltiples factores del pasado. Uno de esos factores fue el movimiento ciudadano. Entonces es correcto enseñar a las presentes y futuras generaciones que los cambios en la historia se deben a múltiples causas, no hay una sola causa, que hay continuidades también. Y esto es relevante porque la historia tiene una función social, una función educativa. Normalmente nosotros, todos los que somos personas, seres humanos, hemos tenido una experiencia escolar de que nos enseñaban historia en el colegio, en la educación básica y media,
incluso los que han estudiado la educación superior, desde una perspectiva. Entonces la historia que nos enseñan, la historia de otros, que puede ser muy interesante, la historia de los romanos, que es interesantísima, la de los griegos, la de los aztecas, los mayas, pero falta la historia de nosotros. Me refiero a nosotros a partir de la historia personal, familiar, del barrio, de la ciudad, que eso te genera dos cosas, sentido de pertenencia e identidad. Por lo tanto, yo estoy aquí hoy en este podcast tratando de comunicar a las personas que estén escuchando o viendo que tenemos que relevar y intencionar una investigación primero personal. De dónde son mis abuelos, mis bisabuelos, en qué trabajaban, qué valores me heredaron. En segundo lugar, donde yo vivo, la ciudad que yo nací, tiene mucha historia, pero no está en los textos escolares. Entonces estamos escribiendo esa historia para que las presentes y futuras generaciones la conozcan y sobre todo valoren el espacio público, el espacio privado también, pero con un sentido, yo diría, ético y estético, para vivir una ciudad amable, cuidarla, y eso no tiene que pasar solo por una declaración de intenciones, tiene que haber un propósito, una planificación, objetivo, y como ciudadanía tomar opciones. De 10 necesidades, tomar una y trabajar todos juntos, los ciudadanos de a pie, los profesionales, incluso las autoridades comunales, llegar a un acuerdo, ese acuerdo hacerlo realidad. A veces todos nosotros nos faltan a veces los recursos financieros, a veces los recursos están en otra parte, en el gobierno regional, en el Estado. Por ejemplo, nuestra ciudad requiere un nuevo parque, porque la ciudad hoy día tiene 180.000 habitantes, y el gran parque que tenemos es el Parque Cerro Condel y la Alameda. Pero hay un gran sector, solo de Septiembre, Rauquén, Don Sebastián, donde viven 40.000 personas y no hay un parque. En segundo lugar, necesitamos el espacio público hay que recuperarlo. ¿Para qué? Para que la familia, los jóvenes, los niños se encuentren, hacer música, ver documentales, ver teatro, y a lo mejor en un sueño puede ser un terreno, un espacio donde hay un aeródromo, por ejemplo, que la municipalidad pudiera comprar ese espacio y ahí hacer un parque para la ciudad, para la ciudadanía, que tengan un escenario para ir a ver cine, a ver teatro, música. Y ese sueño colectivo se puede hacer realidad si se conjugan los intereses personales, sociales y políticos, y todos sumar ese propósito. Entonces, la historia tiene una función social. Es decir, yo me dedico, mira lo que te voy a decir, yo me dedico a la historia porque estoy pensando en el futuro. Es decir, el presente, para entenderlo, tengo que conocer el pasado para comprender el presente, pero mi función es proyectar al futuro a la sociedad. Entonces es un trabajo colectivo, donde están la gente que se dedica al audiovisual, a la comunicación, el arte, la música. Nosotros hacemos el relato, pero con todos los actores comprometidos. Y eso te da a ti algo que se llama, repito lo que decía al comienzo, identidad, sentido de pertenencia, trascendencia. Por lo tanto, en 100 años más tenemos que hacer justicia a los invisibilizados. Normalmente nosotros también, en la historia se habla de, no estoy caricaturizando, pero se habla de los presidentes de la República, se habla de los militares, pero la historia de los arrieros, la historia de los profesores que educaban a cientos de generaciones, la historia de los músicos, ¿Y la de los pueblos indígenas que habitaron toda esta zona? Claro, y también en esta zona hay habitantes que vienen de larga duración. Se produjo un puente entre Siberia y Alaska y pasaron pueblos de origen mongol a América del Norte, a Centroamérica y a Sudamérica. Dentro de esos pueblos venía un pueblo que se instaló en la Amazonas durante varios cientos o miles de años, que después pasó a Argentina, después pasó a Chile, que es el pueblo mapuche. Entonces, aquí en Chile, antes de los mapuches, habían otros pueblos que estaban acá. Al norte, los atacameños, los tiaquitas, en la zona de la isla grande de Tierra del Fuego, los selknam, los yagani de la Colufa, los canales. Entonces, cuando irrumpieron a la zona acá a este lado de la cordillera, los mapuches desplazaban a pueblos al norte, los picunches, al sur los huilliches. Entonces, esto es importante porque se tiende a simplificar e invisibilizar pueblos que existieron. Por ejemplo, aquí en la zona de la cordillera de Curicó estaban los chiquillanes, igual que en la cordillera de San Fernando. Y los chiquillanes han sido como invisibilizados quizás no por mala intención en algunos casos, porque falta información para los medios de comunicación. En los textos escolares también falta información.
Y son culturas que eran cazadores-recolectores, que intercambiaban también entre ellos. Las salinas de acá, de la zona de la costa curicana, esa sal llegaba también al otro lado de la cordillera. Eh, entonces, y durante la colonia, los arrieros eran los grandes, yo diría, podríamos decir, enlazadores de mundos, el mundo del otro lado de la cordillera con nuestro mundo. Entonces, ese intercambio te da también algo que hay que visibilizar, porque hoy nosotros no entendemos, por ejemplo, que los arrieros llevaban el ganado a la cordillera. Tenían que rodeo, para traerlo a las haciendas, y en la hacienda se faenaba el animal, el cuero, se sacaba el cuero, la carne se secaba, se hacía charqui, con la grasa se hacían velas. Esto es súper relevante. Entonces, yo creo que falta hoy día esa visión más comprensiva que el pasado, con otra lógica, donde no había internet, ni Instagram, ni Twitter, ni bibliotecas. La gente vivía en una dimensión distinta a la nuestra. El tiempo estaba marcado por las estaciones del año, tiempo de siembra, de cosecha, los arrieros, repito, el tiempo del rodeo, del aprovechar los animales, porque no había supermercado, no había refrigeración, y usaban otra forma, otra tecnología. Los alimentos se secaban en los techos de teja de los campos, el huesillo, ahí ven el bote con huesillo. Se hacía una fiesta en el campo, la trilla y agua suelta, aquí en la costa. Durante 3 días la gente era una fiesta, se tomaba chicha, se hacía empanada, bote con huesillo, ulpo. Y la trilla era un evento social, cultural. Y también las carreras de la chilena. Entonces estoy hablando de algo que deberíamos relevar para entender que somos, en esta zona, es una zona guasa, en el buen sentido de la palabra, el hombre del campo, que habían gañanes, peones, inquilinos y campesinos libres. Entonces, esto es súper relevante para entender que ese pasado hoy tenemos que reconocerlo para poder entendernos. Entonces, estoy tratando de matizar que cuando hablamos de pueblo originario hay una diversidad de pueblos originarios, no hay uno. Porque siempre se nos enseña en la historia, somos mezcla de español y mapuche, y eso, desde el punto de vista biológico, no es así. Hay una mezcla. Hay una mezcla. En Arica, por ejemplo, llegaron personas africanas, de origen africano, pero también en la zona central. Y el estatus de un esclavo comprado por un hacendado era más alto que un mestizo, que un indígena, porque o era capataz o era mayordomo, porque lo compraba. Esto no tiene nada que ver con el cine, es totalmente distinto. Entonces, la imagen que tenemos es que somos españoles, eso no es cierto. Cuando llegó Pedro de Valdivia, venían dentro de sus hombres, uno dice españoles, pero venía un Lisperger, que no es español. Venían vascos, como Francisco de Aguirre, que en el siglo XVII y XVIII han llegado irlandeses católicos a Chile. Uno dice, pero ¿cómo llegó un O'Higgins, irlandés católico? Que nosotros en el siglo XIX, cuando el proceso de independencia, un almirante escocés, Lord Thomas Cochrane, luchó por la Escuadra Libertadora. Me dice, pero ¿cómo? Que nosotros después en el siglo XIX han llegado científicos contratados por el Estado de Chile, Ignacio Domeyko, que era polaco, Lorenzo Sassier, que era francés, Claudio Gay, francés, que hizo una historia, recorrió Chile a caballo, en barco, hizo una historia maravillosa. Entonces, después el Estado intencionó la llegada de extranjeros. Fomentó la inmigración alemana e italiana con Vicente Villarrosal yendo a Europa a buscar colonos. Después llegaron croatas, palestinos, en el siglo XX judíos, españoles. Somos un país multicultural desde antes de la llegada de los europeos y también durante la llegada de los europeos. Entonces, esto quiero decirlo porque si no tendemos a ver blanco-negro, no, somos mestizos multiculturales. Y eso es maravilloso. Pero es maravilloso en la medida que se enseña y tomo conciencia quién soy, de dónde vengo y de dónde voy. Y lo otro que hay que relevar es que la historia tiene un método. Me hago preguntas para comprender el presente. Busco fuentes documentales, fuentes materiales, fuentes antropológicas, geológicas. Entonces, esto también es importante porque nosotros vivimos en un país que es telúrico. Tenemos terremotos y tenemos volcanes, pero estamos entre la cordillera y el mar. La cordillera se formó de los Andes, la cordillera de la costa, la depresión intermedia. No somos un país plano y amplio. Entonces los chilenos que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Chile, uno echa de menos la cordillera. Y esta distancia entre la cordillera y el mar que es tan corta. Entonces hay nostalgia de Chile. Hay personas que se han ido de Chile
y siempre llevan un recuerdo de su tierra. Hay una escritora, Isabel Allende, que lleva un macetero con tierra de Chile. Hay otro, Roberto Bolaño, que vivió en Barcelona, un escritor también. Él se acordaba de su papá, trabajaba en ferrocarriles, en los pueblos donde vivía, Los Ángeles, Quillota, y eso que vivió en Chile 18 años, o poco menos, poco más. Hay una nostalgia de Chile. Francisco Coloane, que escribió La Patagonia, y Luis Sepúlveda, escribían de la Patagonia. Hernán Rivera Letelier de La Pampa, de las Salitreras. Y esto es súper importante porque tendemos, esto que hay que relevar, también tiene que ver con nuestro ethos y nuestra forma de ver el mundo, de sentir el mundo. Por eso uno entiende de pronto, cuando uno está fuera de Chile, que valora lo que nosotros no valoramos tanto. En Francia le dieron un premio de literatura importantísimo, Francisco Coloane, que es chileno, Roberto Bolaño en Barcelona, Luis Sepúlveda, Jorge Edwards, Gonzalo Rojas. O sea, no solamente valoro mucho a Neruda y a Mistral, pero hay muchos más. Entonces, en la misma zona de Curicó tenemos premios nacionales de literatura. En Teno, Efraín Barquero, que su literatura es leída de Estados Unidos y Francia. En Piedra Blanca, en Teno, Efraín Barquero. Mira qué interesante. En la costa, Pablo de Roca, que es como la antítesis de Neruda, claro, el poeta popular. Acá en Curicó, en el Liceo Luis Cruz Martínez, estudió Bolodia Teitelbaum, Premio Nacional de Literatura. Hay otros escritores como Claudio Iaconi, Augusto Santelice en Pichuquén. Pintores, Benito Rebolledo, nacido en Curicó. Músicos, actores de teatro. Tenemos muralistas como el Mono González de la Brigada Ramona Parra. O sea, hay una riqueza, pero no está bajo la alfombra. Entonces, a mí nunca en la educación básica y media me dijeron esto. ¿Pero qué crees tú que no se esté resaltando, por lo menos, en la educación, en la historia en Curicó? Nombrar a estas personas tan importantes que han construido una identidad, pero reconocidos desde afuera. Lo que pasa es que el currículo nacional es nacional. Hay pruebas estandarizadas como el CIMSE que deberían medir habilidades. Entonces, habría, y también la PAES hoy día, Prueba de Acceso a la Educación Superior. Yo creo que falta, yo que propongo y que postulo de que volví a Chile, que debemos tener un currículum nacional, pero también un currículum diferenciado a nivel local para ver los ecosistemas, la historia, el arte y la música, porque tú puedes complementar, si tú tienes una identidad local mezclada con la nacional, tú puedes tener un equilibrio. Pero si yo tengo solo nacional, fomento que la gente no tenga apego a su territorio. Tú puedes hacer una plaza hermosa, con la nativa y banca hasta rayar al día siguiente. Puedo poner un bebedero y le sacan la llave. O sea, ¿a qué me refiero? Esto último es súper relevante, porque si yo enseño historia con sentido para las personas que viven en un territorio, que las personas lean, o sea, la historia les permite leer e interpretar su entorno natural, cultural, eso te da a ti también un sentido que esto es nuestro, lo cuidamos. Por ejemplo, el Cerro Isla Carlos Conde, que es prehistórico, tiene rocas geológicas. Y yo entro por la avenida Cerro Conde y veo que están rayadas. Es como rayar una pirámide, o rayar un pucará en el Cusco. O sea, entonces, esto al final del día, si yo tengo conocimiento para comprender mi realidad y me lo enseñan, yo voy a comprender que eso es nuestro y que tiene un valor geológico. Si voy, por ejemplo, al kiosco cívico de la Plaza de Curicó, que fue instalado en 1905, que fue instalado por un intendente. Curicó tenía intendencia, gobernaba Santa Cruz, Pichuquén y Curicó. Y ese intendente quiso dar un espacio para que tocara la banda, que la gente viera música, retretas, qué sé yo. Hizo una colecta, no le fue bien, y pidió un crédito personal al Banco de Curicó para poner el kiosco. Si tú ves el kiosco hoy día está oxidado, ese kiosco debería quitar el óxido, restaurarlo y ser un espacio para la ciudad. Si tú ves, por ejemplo, la plaza, debería ser la pileta que está ahí de 1871 al medio de la plaza, las Tres Gracias restaurada para darle belleza. Entonces, la belleza te invita a estar en la plaza. Entonces, lo que estamos hablando es que si yo sé historia, me la enseñan con sentido, me hacen participar, me apropio del espacio público de la ciudad donde vivo, le doy sentido. Entonces, las calles en Chile tienen todos los mismos nombres. No es que esté en contra de Bernardo Higgins o de José Pío Carrera, pero Curicó debería tener calles que tuvieran nombres
de personas, profesores, actores, músicos. El otro día me tocó conocer a Valentín Trujillo, 92 años, viendo hacer un acto, y hablamos de músicos relevantes de la provincia de Curicó, cantante de ópera, Rayén Quitral, de la zona de la costa. Hablamos de un músico, también de acá, una mujer muy importante de esta zona, cantora y música. Entonces, también hablábamos de actores. Hablábamos, por ejemplo, de Néstor Cantillana, que es actor de teatro y televisión, y que es curicano, estudió en el Liceo Luis Cruz Martín, donde estudié yo, en diferentes años. Entonces, esto te da a ti el sentir que tiene que haber tres cosas: planificación, un currículum que incluya lo local; segundo, una formación de profesores que aprendan de arte, música, historia, también enseñen lo local; tercero, una colaboración público-privada, me refiero privada a los ciudadanos de a pie, para tomar objetivos comunes, pero en un tiempo de corto, mediano y largo plazo. Definir en prioridades qué es para nosotros los curicanos y curicanas más importante para la ciudad, para hacerla más armónica, más acogedora. Y eso, hacerlo. Y hay fondos públicos, hacerlo. Hoy día yo dirijo la Universidad Católica del Maule y me venía de los niches a Curicó. En la sede de los nichos, donde tenemos medicina veterinaria, agronomía, recursos naturales, tenemos que salir a la carretera y entrar por la carretera a Curicó. Debe haber un puente que conecta a los nichos con Alameda. Ese puente, yo nunca lo he visto, está en la ruina ahí, pero le preguntaba a mi mamá, existió hace 70 años. Es una obra pública que a todos nos permitiría, no solamente la universidad, la gente de los nichos, Montescuro, posteriormente se podrían conectar con la ciudad. O sea, a lo que estoy hablando es que la historia es la vida humana. Te permite comprender por qué hablamos castellano y no francés o portugués, por qué tenemos esta multiculturalidad que tenemos, este mestizaje, esta forma de leer y interpretar el mundo, y por qué los chilenos somos muy telúricos. Y en el fondo, amamos nuestro territorio. Un partido amistoso en Barcelona entre la selección de México, que México tiene más de 120 millones de personas, nosotros en ese tiempo teníamos 18, ahora tenemos 20. Lo lógico del estadio, que el 95% fueran mexicanos, el 95% eran chilenos. ¿Y por qué? Viajaron desde Suecia, de Francia, de Italia, de España, y llenamos el estadio. Y cantamos la canción nacional, emocionante. Y la letra de la canción nacional la escribió Eusebio Lillo, que fue intendente de Curicó. ¿Te das cuenta el peso que tiene eso? Entonces la historia te da también sentido de por qué pensamos, por qué hablamos así, y también por las decisiones que tomamos. Hablaba con una persona que ayer me contaba que en su trabajo hizo análisis crítico propositivo de procesos, y en vez de felicitarla, como que era, si hubiese sido en Argentina, le habrían dicho diosa, monstrua, sabia. No, acá le hicieron un epíteto negativo, ¿me entiendes o no? Entonces eso tiene que ver con cómo nos educamos también. Normalmente reconocemos a los otros, los de afuera, y no los nuestros. La teoría del conocimiento más estudiada en los últimos 20 años no era la teoría de Piaget ni Vygotsky, la teoría de autopoiesis de Francisco Varela y Humberto Maturana, que son chilenos, o dos fallecidos. Por ejemplo, ¿te das cuenta? La música, nosotros en el mundo, muchos saben, Violeta Parra, Víctor Jara, la música trascendió. En el piano, Claudio Rao; en pintura, Roberto Mata; en arquitectura, Borja Huidobro, Alejandro Aravena. Estoy dando ejemplos, pero hay muchos más.